¿Cómo estás? Sí, te escucho. Había apagado la cámara un segundo y el sonido también. Bueno, acabo de quitar mi presentación, pero ya la vamos a volver a poner. Bueno, Rafa, ahí te vemos perfecto, o sea que ya estamos listos para empezar. Tenemos 28 personas conectadas, creo que ahí están entrando varias personas más, o sea que a medida que vayamos avanzando seguramente se conectarán más personas. Entonces, pues nada, aquí estamos listos para arrancar. Bueno, muy bienvenidos todos, muy bienvenidos a esta nueva versión de Café Fifarma. A nosotros nos encanta poder tener estos espacios que son espacios relativamente informales, en donde queremos siempre tocar temas que sean temas relevantes y que sean temas relevantes sobre todo para los temas de salud de nuestra región América Latina. Hoy además creo que vamos a hablar de un tema que yo sí que creo que es un tema al que hay que ponerle mucha más atención, relevancia e incluso acción, porque al final creo que muchas veces conversamos sobre temas que nos parecen importantes, pero al final no hacemos mucho al respecto. Y cada vez que trabajemos en alguno de estos temas desde Café Fifarma, lo que queremos es también hacer un llamado a la acción, a ver qué podemos hacer, qué podemos trabajar, cómo podemos aportar en temas que son tan importantes. Hoy, como ya saben, nuestro tema es salud de la mujer. Y para eso vamos a tener un conversatorio con personas que creo que pueden aportar muchísimo en esta discusión y que también, por supuesto, son parte activa de muchos de estos temas en la región. Tenemos a Mariela Formas. Mariela es la vicepresidenta. Ahí tenemos un ruido. Mariela es la vicepresidenta ejecutiva de CIF, es la Asociación de la Industria Farmacéutica en Chile. Mariela, súper bienvenida a nuestro Café Fifarma. Muchas gracias, Janet. Gracias por este espacio. Bueno, ya listos para conversar ahorita. También tenemos a Victoria Brenes. Victoria, además, tengo que contar que hace tal vez, no sé, Victoria, un par de meses, me comentaste que querías poder trabajar en este tema y dije, bueno, antes de trabajar en este tema, vamos a tener este conversatorio. Victoria es la directora ejecutiva de FedePharma, que es la Asociación de la Industria Farmacéutica. Ay, ¿quién nos ayudará apagando el micrófono? Victoria es la directora ejecutiva de FedePharma, que es la Asociación de la Industria Farmacéutica en Centroamérica. Victoria, súper bienvenida también a nuestro Café Fifarma. Muchísimas gracias por la invitación para ver este importante tema. Y tenemos que tener también siempre un hombre, pero además un hombre que me consta que es un apasionado del tema y que también con él había hablado sobre cómo empezar a trabajar y aportar en un tema tan importante como este que es salud de la mujer. Rafael Chávez es el director ejecutivo de Política Global y Asuntos Gubernamentales en Organon, una compañía cuyo portafolio está muy enfocado en el tema salud de la mujer. Rafa, muy bienvenido y también listo para escucharte en un ratito. Bueno, mucho gusto en estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Listo, entonces ahora antes de arrancar con nuestra conversación y con preguntas y digamos, y esta interacción que queremos poder tener en el día de hoy, yo quiero tal vez presentar unas pocas diapositivas de contexto y tal vez antes de empezar a mostrar cifras, quiero decir que yo sí que soy una convencida de que este tema tiene una relevancia especial. Las mujeres, y eso creo que cada vez más lo hacemos visible, jugamos roles que son esenciales. No solamente somos madres, profesionales, cuidadoras por excelencia, porque además las mujeres solamente cuidan a su familia. Por eso yo creo que cuando uno mira las cifras, por ejemplo, de enfermeras, el 80%, si no estoy mal, es una cifra que siempre llama la atención, que son las enfermeras a nivel incluso global. Y por eso creo que lo que hagamos por la salud de la mujer va a tener una repercusión no solo en la sociedad, también uno también lo puede decir también en la economía. Todos los esfuerzos que hagamos en este campo van a tener impacto en muchos temas que son relevantes a nivel de la sociedad y a nivel de la economía de nuestros países. Pero lo que tal vez llama más la atención es que esa relevancia y eso que hoy decimos y nos decimos cada vez más no conecta o no es consecuente con las inequidades que existen en este ámbito. Y por eso este es un tema que es tan importante y tan especial para poderlo trabajar. En la siguiente diapositiva muestro algunas de esas cifras de las que estoy hablando. Por ejemplo, y esta cifra a mí siempre me ha llamado la atención, la conozco hace ya varios años y es una cifra que preocupa. Esta cifra, el 75% de los recursos disponibles para investigación de enfermedades
exclusivas de hombres y mujeres se dedican a hombres. Básicamente la mayor cantidad de investigación se hace para enfermedades que están más conectados con los hombres. Entonces ahí tenemos una tarea muy importante que trabajar y es cómo podemos ayudar a que haya más investigación para enfermedades que son típicamente enfermedades de mujeres. Otro tema, 18.9 millones de mujeres murieron. Esta en 2015 es una cifra muy vieja, seguramente es una cifra que no es muy distinta a la que tenemos hoy en día, pero tal vez es lo que quiero es como recalcar, que tenemos una cifra tan grande de 18.9 millones de mujeres que murieron por enfermedades no transmisibles que siguen siendo la principal causa de muertes en el sexo femenino según la OMS. Además, miren esta cifra que también es muy preocupante, 830 mujeres mueren cada día en el mundo por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. O sea, es increíble que todavía este es un tema que tiene cifras tan altas como la que estamos viendo y que seguramente hay cosas que se vienen haciendo, pero seguramente cosas que se podrían hacer mejor en este campo. Y si uno empieza a mirar dónde están concentrados este tipo de situaciones, siempre se da uno cuenta que estamos, América Latina y África son las que la mayor cantidad, digamos, de cifras y de preocupaciones en este campo requieren. Y 25% de las mujeres reciben tratamientos de menopausia. O sea, esto es una cifra muy bajita. ¿Cómo es posible que un cuarto de las mujeres que lo necesitan son las que reciban finalmente este tema? Y aquí hay una cifra que queda muy chiquita, pero que al final creo que es una cifra que también nos debería convocar en este tipo de conversaciones, y es el impacto económico que hoy tenemos. 1.400 millones de dólares en costos de salud y 770 millones de dólares en pérdida de productividad por mujer y por año. Cifras que solamente son debatibles. Depende de la fuente que uno vea, puede tener una cifra u otra cifra, pero al final aquí el llamado es a que por cuenta de no atender este tema de manera adecuada y de no articular la problemática con las soluciones, seguramente hay muchas pérdidas que estamos teniendo a nivel social y económico. Y la siguiente diapositiva es una diapositiva que quiero pasar muy rápido, pero que simplemente quiero dejar también como muy planteado, y es de qué se enferman las mujeres. Y aquí lo que uno empieza a darse cuenta es que seguro hay muchas que son de hombres y mujeres, pero sin duda también hay muchas enfermedades que son típicamente de las mujeres, en donde hay muchas cosas que se pueden trabajar y que se pueden hacer. Y ya simplemente para cerrar con la última diapositiva, porque al final lo que quiero es que esto sea la conversación con Mariela Victoria y con Rafael, es un llamado a la acción. Creo que sin duda, si estamos acá y que tenemos en un momento, en un mes tan desafiante como julio, en donde hay muchos países que están de vacaciones, tenemos ya 50 personas conectadas y seguramente se conectarán más, y seguramente muchos después verán este tema. Si estamos todos acá y somos todos actores de este sistema de salud de la región, ¿qué podemos hacer entre todos para poder seguir avanzando? Sin duda las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los hombres, pero se mueren más por causas prevenibles. Ese es un primer mensaje, y ¿qué podemos hacer para que esto no siga dándose de esta manera? Es indispensable avanzar en el camino que garantice el cuidado, prevención y buena salud de todas las mujeres. Y por eso también decía en algún momento, hay muchas acciones y muchas estrategias que podemos desarrollar en ese campo. Y necesitamos, y por eso arranqué incluso por ahí, voy a terminar con eso, más inversión también por parte de los sistemas de salud en investigación para la salud de la mujer, que es un mensaje con el que también, como les digo, arranqué, pero con el que también quería cerrar. Con esto, cierro esta primera parte de contexto y voy a la parte más divertida de este Café FIFARMA, y es la parte de poder conversar con nuestros invitados sobre este tema que, como les decía, creo que es un tema súper importante para nuestra región, pero incluso también a nivel global lo es. Y quiero arrancar con una pregunta para los tres, y una pregunta muy general que ya yo alcancé a tocar, pero que quisiera también poderlo ver, digamos, y conversar sobre en los contextos de los países que manejan, en el caso de Mariela y Victoria, pero también sin duda Rafael tendrá mucho que aportar ahí, es ¿por qué la salud femenina juega un rol importante en la salud de los países o de la sociedad en general? O sea, desde su perspectiva, ¿cuál es esa importancia que está teniendo? Y quiero arrancar este tema con Victoria. Bueno, en realidad es un tema importantísimo. Antes de contestarte la pregunta rápidamente, considero que los gobiernos deben hacer un abordaje integral, porque el tema de la salud está bastante mal en toda la región, pero si no se trabaja escolaridad, la parte también de integración a las mujeres a la fuerza laboral, las equidades a nivel de género, etcétera, etcétera. Si no se maneja de manera integral también, bueno, la violencia en las mujeres, que es terrible, los gobiernos no van a tener éxito.
porque la salud va muy relacionada con factores del ambiente también. Y específicamente contestando a la pregunta de por qué la salud femenina juega un rol en la salud tan importante, es que mujeres sanas y saludables son muy importantes para tener sociedades vitales, para tener entornos, familias, hijos y sociedades en común inteligentes y activas. Un dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que si las mujeres se integraran a la fuerza laboral de manera masiva, el Producto Interno Bruto se estima por el FMI, de la región aumentaría en casi un 35%. Vean la importancia de las mujeres para la reactivación de la economía y otros roles. Victoria, ¿dice 25 o 35%? 35%. Sí, que para muchos de los que están aquí presentes saben que en Colombia, junto con 11 más mujeres del sector salud, 12 en total, lanzamos un movimiento que se llamaba Empodera, precisamente para empoderar mujeres en el sector salud en el país, y veíamos cómo muchas de estas cifras, como la que acaba de mencionar Victoria, revelan que cuando hay más mujeres en cargos de liderazgo, hay también más posibilidades de avanzar en las compañías, pero también a nivel económico y social, que no es el tema que estamos tocando de mayor profundidad en el día de hoy. Estamos hablando más de salud de la mujer, pero al final cuando uno habla de salud de la mujer también habla de empoderamiento de la mujer para todo, pero también para su salud. Entonces creo que ahí tocaste un tema, Victoria, que sin duda es un tema que también hace sentido que trabajemos desde muchos de los ámbitos en el sector salud. Mariela, la importancia del tema salud de la mujer. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Este es un tema que, por supuesto, como mujer me apasiona, y más en este sector. La importancia de la salud de la mujer tiene dos ámbitos. Uno es su rol como cuidadora, como usuaria de los sistemas de salud como cuidadora, y su rol como usuaria personal. Entonces tiene en el sistema de salud el rol de la mujer es doble, y por lo tanto es sumamente preponderante abordarlo en las dos dimensiones. Y por otra parte, además de las dos dimensiones que tiene la mujer, perdón, yo creo que tenemos que mutear los micrófonos del resto porque si no, nos perdemos la conversación. Que todos quieran participar es fantástico, pero a su turno. Bueno, como te decía, ¿por qué es tan importante? Porque la mujer tiene esos dos roles, de cuidadora y de usuaria personal. Y por otra parte, es muy relevante las determinantes sociales que acompañan a la mujer. Es decir, las mujeres son dentro del grupo más vulnerable, son el porcentaje prioritario, en Chile al menos el 70% de los hogares monoparentales son a cargo de mujeres. Por lo tanto, la base de la familia de cuidado está a cargo de un 70% de mujeres en hogares monoparentales, como decir. Hay un montón de cifras que avalan que abordar el cuidado de la mujer y su salud tiene beneficios, como dicen ustedes, económicos, pero también beneficios sociales y a lo largo de la vida en una sociedad sana, en una sociedad que se proyecta al futuro. Así que tiene muchas dimensiones y es un tema muy relevante para abordar y que no ha sido abordado hasta ahora. Exactamente. No ha sido abordado con la seriedad que requiere. Yo creo que hemos hablado mucho del tema, pero por eso tal vez ese mensaje que envié al principio y que quiero seguir enviando es cómo actuamos frente a este tema, qué vamos a hacer, por dónde empezar. Porque creo que ya no nos sirve quedarnos en la retórica, pasar a la acción es clave. Creo que ahí es donde diagnóstico, ya tenemos muchos diagnósticos. Hoy día toca hacer el plan de acción. Exactamente. Y eso nos hace que todos tengamos, incluidos nosotros que estamos aquí presentes, y cómo también podemos llegar a influenciar a actores en los diferentes países para que tomemos acción con este tema. O sea, cómo realmente armamos algo, lo que queramos llamarle, movimiento, estrategia, para que este tema sea un tema importante en las agendas de salud de nuestros países. Me encanta que también tengamos una voz masculina en este tema. Rafael, la importancia de una compañía que le da mucha importancia al tema. Mira, soy una voz masculina, pero es como si fuera femenina. Mejor dicho, lo que quiero decir es, y no voy a repetir lo que ya dijo Vicky y lo que ya dijo Mariela, pero quiero hacer el énfasis en dos temas. El primero es, no nos olvidemos que las mujeres son el 50% de la población mundial, ¿no? Es decir, no es que la salud de la mujer la tomamos simplemente como una prioridad por el hecho de
la equidad de género, por ejemplo. No perdamos de vista que atendiendo la salud de la mujer, atendemos a la mitad de la población mundial. Eso a mí me parece que es muy importante. Lo segundo, ya lo mencionó Mariela y lo mencionó Victoria en el sentido del impacto económico, digamos, que tiene tener mujeres sanas, mujeres empoderadas, mujeres con capacidad productiva, con capacidad de tejer, digamos, la red social de las comunidades en donde están, etcétera, etcétera. O sea, eso me parece que es fundamental. Pero venga, le voy a dar un dato económico, porque yo creo que hay una justificación económica clarísima. Cuando uno suma, y estos son datos de ONU Mujeres, cuando uno suma, estima el valor económico no remunerado de la mujer en labores, digamos, hoy domésticas o labores que no están conectadas, digamos, con actividades laborales pagas en compañías o en empresas, suman alrededor, en promedio, entre el 20 y el 35% del PIB de los países. O sea, un administrador y todos son administradores aquí, entiende la importancia que tiene la contribución económica a la salud de la mujer. Entonces yo dejo ahí simplemente como para también generar algún tipo de provocación para lo que sigue nuestra conversación. Adelante. Gracias, Rafa, porque además, bueno, perdón que me vuelva a referir al caso de Empodera, pero es el caso más cercano que he tenido con un movimiento que trata de empoderar a las mujeres, pero veíamos unas cifras que son cifras que preocupan mucho, pues más que preocupan, son cifras que nos invitan a hacer algo. Cuando veíamos, en el caso de Colombia, el sector salud, veíamos que el 80% del sector salud son mujeres. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de enfermeras en este país, en el caso de Colombia, son mujeres. Y si me voy a cualquier país de América Latina, seguramente encontraremos algo muy similar. Pero cuando veíamos quiénes estaban liderando y quiénes estaban en los cargos directivos en el sector salud en Colombia, veíamos que era, al contrario, el 80% eran hombres. Si solo hay hombres liderando, seguramente muchas de las políticas, aunque yo sí que conozco hombres cada vez más conectados con la importancia del tema de equidad de género, pero muchas de las políticas y las decisiones probablemente van a tener una mirada pues desde ese ámbito. En la medida en que logremos que cada vez más mujeres lleguen a este rol de liderazgo, también lograremos que el tema de equidad de género y el tema de la importancia de la mujer también se ponga en el primer nivel de la agenda. Y creo que ahí hay una tarea, y tal vez, no sé si Rafa quería referirse particularmente a este tema, pero me recordó este tema en Colombia, y creo que al final por eso no solamente se trata de salud de la mujer, sino también empoderamiento y lograr que las mujeres puedan llegar cada vez más a cargos en donde puedan tener poder de decisión, en donde puedan realmente influenciar, intervenir en políticas públicas que ayuden precisamente a ayudar con esas inequidades que tenemos. Quiero hablar un poquito ahora, como yo acabo de referirme al tema de Colombia, quiero también hablar un poquito de los países, porque aquí estamos representados, FIFARMA representa a toda América Latina, y aquí tenemos dos representantes maravillosas que son Mariela con Chile y Victoria con Centroamérica. Datos que nos puedan dar, datos o temas que podamos tocar de sus países de manera particular en el tema de salud de la mujer, pero también en el tema de empoderamiento de la mujer. Aquí arranquemos, si quieren, con Mariela. Mariela. Bueno, respecto de Chile, las cifras que tú mostrabas en la presentación no son muy distintas. Hay ciertos bemoles como enfermedades que en realidad en Chile están no erradicadas, pero muy disminuidas gracias a los programas de vacunación que no han sido precisamente enfocados en temas de género, en temas de la mujer, sino que más bien universales, y por supuesto han abordado la erradicación o la disminución importante en ese tipo de enfermedades como son la tuberculosis, pero son programas macro y por consecuencia finalmente también abordan a la mujer, pero no ha habido un tema sistemático sobre la mujer, a excepción de la salud materno-infantil, que sí ha tenido un programa específico gracias a que hemos tenido varias ministras mujeres en los últimos años. Y eso ha dado la diversidad en el fondo para poder atacar y disminuir la brecha que existía en términos de mortalidad materno en la maternidad de las mujeres. Eso sí, un avance muy relevante en Chile. Pero respecto de las otras cifras, Chile está muy aparejado en realidad respecto de la región. Es predominante los accidentes cardiovasculares en las mujeres, la obesidad por sobre los hombres, la depresión, y eso es un tema muy acentuado, especialmente en la mujer en su dimensión cuidadora.
y que no se aborda, como decíamos, el sistema de salud no tiene el abordaje en ambas dimensiones, como cuidadora y como usuaria, y por lo tanto genera una brecha sistemática en ese tipo de enfermedades. Cáncer de mama, enfermedades musculoesqueléticas, son muy predominantes tanto en Chile como en la región, y estamos en el fondo al debe para abordar esa temática. Y respecto de más bien los ámbitos económicos, que son permeables, como dices tú, a la toma de decisiones. Cuando tenemos mujeres tomando decisiones, no solo hay una diversidad para afrontar los problemas, que eso está sumamente estudiado en el fondo, cómo la diversidad en la toma de decisiones aporta soluciones mucho más innovadoras. Hay un estudio de McKinsey muy bonito, más o menos reciente, del 2018, donde se mide la toma de decisiones, las soluciones en innovación cuando los equipos son diversos. Y en torno al 20% de las soluciones de innovación son más productivas en equipos diversos. Y la primera diversidad son las mujeres. Entonces, ahí hay un tema que abordar en el fondo que es muy similar, yo creo que en toda la región. Y probablemente uno de los temas que más sobresalen de Chile es la baja participación laboral de las mujeres, que apunta en el fondo en esta dirección de cómo se toman las decisiones, cómo participan las mujeres en la toma de decisiones y los diseños de soluciones innovadoras, especialmente en salud. Y aquí tenemos una cifra que además la pandemia deterioró muchísimo, retrocedimos prácticamente 10 años en participación laboral de la mujer, cuando ya habíamos avanzado pre-pandemia a 52% de participación laboral, llegamos en torno al 41% en el 2020 y ahora en 2021 subimos un poquito más a 48%. Es una cifra muy baja, incluso respecto a la misma región, con un país que tiene un ingreso per cápita de $29.000. Entonces, y cuando uno descompone este ingreso per cápita, lo sorprendente es que casi $30.000 es el ingreso per cápita de los hombres y $15.200 es el ingreso per cápita de las mujeres. La brecha de género en Chile es tremenda. Las últimas estimaciones de la encuesta de ingresos suplementarios que acaba de salir la semana pasada habla de una brecha de género del 21%, casi 22%, entre hombres y mujeres, que no se justifica en términos de participación laboral. Si uno descompone esa cifra, prácticamente un tercio o menos se explica por la participación laboral. Es decir, la brecha salarial en Chile es tremendamente alta y probablemente una de las más altas de la región. Y en ese sentido, se ha avanzado en Chile en derechos laborales, pero no en derechos económicos. Y es ahí donde creo que está el punto más relevante para poder avanzar en términos como país. Y seguramente todos esos temas al final, cuando uno mira cualquier país de América Latina, estoy segura que están probablemente en proporciones distintas, no muy distintas, pero proporciones distintas, pero existen. Pero además tocaste varios temas, Mariela, que me parece que son de la mayor importancia. Primero, y esto lo quiero decir porque yo recuerdo que en muchas ocasiones cuando hablo mucho del tema de equidad de género, hablo mucho del empoderamiento de la mujer, hablo del cielo de la mujer, me preguntan, bueno, ¿y los hombres? Y digo que al final necesitamos que haya más equidad, que haya hombres y mujeres. El punto es que hablamos hoy del tema de mujer porque hay una inequidad. Entonces necesitamos hablar mucho de mujer para que esa balanza, o sea, para que esto que está así por lo menos suba un poco y empiece a equilibrarse un poco más. Yo sí que creo y soy una convencida de la importancia de la diversidad en los equipos. Siempre nos ha pasado, nos pasa a todos, que cuando estamos en ambientes de trabajo en donde hay colaboración de hombres y mujeres, siempre somos mucho mejores. O sea, porque ponemos miradas distintas, ¿o no, Mariela? Totalmente, ponemos perspectivas distintas. Mientras más diverso un equipo, mejores soluciones. Y por otra parte, la corresponsabilidad creo que es un punto clave para avanzar en equidad de género. Exacto. Las mujeres necesitamos también a los hombres, necesitamos la corresponsabilidad. Sí. Y cuando hablamos de equidad de género siempre terminamos hablando mucho de la mujer y poco de la importancia de cómo nos complementamos, pero bueno, creo que caemos siempre en ese error y por eso me encanta que lo hayas traído a colación el tema de la diversidad y hablaste de otros dos temas. Efecto de la pandemia nos afectó a las mujeres mucho más y creo que ese es un tema que no sé si Victoria de pronto toque ahora en un momento, porque creo que también todos lo sentimos, también tuvimos cifras en Colombia similares en el impacto como la que acaba de nombrar Mariela en el caso de Chile. Y el tema que sin duda no solamente es a nivel Latinoamérica, sino a nivel global, la inequidad en ingresos o como le dijo Mariela, la brecha salarial. Eso pasa y me pasa además en todos los niveles, que es lo peor. O sea, eso no, eso sí ni siquiera discrimina niveles, eso pasa en todos los niveles.
Y es peor, mientras más alto nivel, mayor es la brecha salarial. La Terrible. brecha salarial en cargo ejecutivo llega al 30% en Chile. Terrible, Al terrible. 30%. O sea, es difícil, se hace difícil entonces a las mujeres llegar a los cargos de toma de decisión. Y depende de todos, de hombres y de mujeres, que ese tema cambie, cambie en lo que tiene que ver con la brecha salarial. Victoria, cuéntanos de Centroamérica. Además, Victoria tiene el reto, que yo a veces no sé ni cómo lo hace, de estar a cargo de varios países. Sí, en el caso cuando yo manejaba el tema de Colombia, Mariela que maneja Chile, Mariela y yo siempre vivimos sorprendidas porque Victoria pasa de hablar de Costa Rica, hablar de Guatemala, hablar del Salvador, pero bueno, Victoria. Tiene diversidad, mucha diversidad. Victoria, estás en mute. Alguien me apagó el micrófono, pero ya estoy acá. En el caso de Centroamérica y el Caribe, en realidad, algunos países han avanzado en la parte de política de inequidad de género y no solo en establecer una política, sino en crear conciencia de la importancia de la equidad de género. Desgraciadamente, otros países todavía ni siquiera cuentan con una política robusta o una política al respecto. Y definitivamente la parte de participación en la fuerza laboral de las mujeres no varía mucho en los otros países. Tenemos países, varios países, por dicha, con arriba del 50%, pero igual tenemos 2 países que están apenas llegando al 30%. Y lo más grave, que esto sí es general, es que un alto porcentaje de esas mujeres que están en la fuerza laboral están en una fuerza laboral que no se mide porque es en la fuerza laboral informal. La gran mayoría de las mujeres está en la fuerza laboral informal y por ende, entonces no tiene accesos a sistemas de salud, a pensiones, etcétera, etcétera. Y entonces entrando precisamente en los temas de salud, pues en la región, como les decía, en Centroamérica y el Caribe, pues la mortalidad materno-infantil sigue siendo un problema importante de salud pública. Sigue habiendo un alto porcentaje de mujeres que mueren por cáncer de mama, entre otros cáncer. Por ejemplo, en el caso de nuestra región, más mujeres padecen de diabetes, más mujeres padecen de sobrepeso. Y esto nos lleva más bien a la raíz del problema. Por un lado, está bien, la falta de política o de enfoque o de equidad en las políticas de salud, tanto para mujeres como hombres, pero es la poca inversión que se hace en salud pública en nuestros países. Algunos, en realidad en toda mi región, Centroamérica y Caribe, solo uno ha alcanzado el 6% que recomienda la OMS de inversión en salud. Y hay países sumamente bajos con un 2% en la región también. Entonces, la cantidad de dinero que se invierte en salud es muy baja. Por otra parte, entonces esto nos va unido a la parte de que lo que es la salud preventiva está totalmente abandonada en muchos países. Entonces, mucho de la mortalidad de las mujeres y también de los hombres, por supuesto, cáncer de mama, cáncer de pulmón y otro tipo de enfermedades que son prevenibles a través de una atención primaria adecuada, no se está dando porque no solo en atención primaria, que es básica, sino en tratamientos ya para reducir esta mortalidad, la inversión es sumamente baja. Es que cuando uno se pone a pensar, es que los retos que tenemos son retos que hablan sobre todo de, si no hay política, si no hay liderazgo que nos ayude a sacar estos temas adelante, probablemente estos temas no vayan a tener una solución. Por eso, este tipo de cafés, de conversaciones, tienen que hacerse cada vez más y tienen además que acompañarse con acciones que tenemos que empezar a tomar en nuestro campo, porque lo que están mencionando, Victoria, si vamos a cualquier país de América Latina, solamente vuelvo y digo lo que decía Mariela, se da en alguna proporción también, y es donde tenemos una tarea que hacer. La siguiente, yo en esta voy a pasar, Rafa, porque voy a arrancar contigo la siguiente, y si de todas maneras quieres aportar algo en este tema de cifras, maravilloso, pero yo quiero hablar un poco de retos y qué podemos hacer. O sea, creo que ya hemos hablado de retos, pero tal vez un poquito ponerlo más un poco en blanco y negro, y qué podemos hacer y en qué podemos trabajar. Y tal vez arrancar un poco de dónde también venimos, o sea, qué hemos hecho, qué retos existen ahí y qué más podemos hacer al respecto, tanto de la industria farmacéutica
desde las asociaciones, pero también desde nuestro rol como actor importante en el sistema de salud de cada uno de los países, pero también de la región. Y ahora esta pregunta empiezo con Rafa. Bueno, mira, lo primero que yo creo que es importante reconocer es que es importante oír las voces de esas mujeres, ¿no? Es decir, creo que una de las cosas que hemos dicho y repetido de diferentes maneras es, no existe suficiente data, no existe suficiente preocupación en el sentido de que eventualmente las mujeres padezcan de las enfermedades que tradicionalmente padecen los hombres de una manera distinta. La única manera de realmente identificar no solo aquellas enfermedades que afectan de manera desproporcional a las mujeres, sino también la manera de enfrentarlas es primero oyendo a las mujeres. Entonces yo creo que si algo podemos hacer nosotros es abrir un micrófono a las mujeres, abrir un micrófono de la manera más transparente, más amorosa, para que de forma muy rápida empecemos a recoger, digamos, esa data. Esto lo digo porque lo hemos hecho en el pasado y algunos países lo hacen, pero sería muy interesante que lo hiciéramos nosotros un poco más de manera sistemática. Ahora, voy a volver rápidamente, solo para tocar dos temas al punto anterior digamos, de las enfermedades más prevalentes hoy y de las cifras. Una de las cosas que ha impactado la salud de la mujer a nivel mundial, y en América Latina no es la excepción, son temas relacionados, además de las enfermedades crónicas no transmisibles, que era lo que estaba hablando tanto Mariela como Victoria, es salud mental. ¿Cierto? Hay todo un componente gigantesco de salud mental que a las personas como que se les olvida, porque la salud mental, digamos, está en la mitad entre lo que se diagnostica y lo que no se diagnostica, pero está claramente evidenciado que incluso después de COVID o como resultado de la pandemia, más y más mujeres y con eso familias enteras han empezado a sufrir, digamos, de trastornos relacionados con la salud mental. Eso es uno. El otro tema que quiero tocar es el relacionado con las crisis, digamos, humanitarias, resultado de, por ejemplo, temas relacionados con pandemia. Es decir, todos los temas migratorios, todos estos temas que en América Latina los oímos tan frecuentemente, afectan de manera desproporcionada a las mujeres más que a los hombres, porque son ellas las que están teniendo la responsabilidad de la migración, porque son ellas quienes están teniendo la responsabilidad de mantener a su familia migratoria unida. Y sabemos que esto conlleva a muchos, digamos, problemas que son una consecuencia natural. Por ejemplo, violencia. Por ejemplo, embarazos no deseados. Y muchas otras que podrían ser objeto de revisión y objeto, digamos, de análisis. Ahora bien, tú dices, ¿qué hacer? Primero, oír. Segundo, dar a conocer lo que se oye. Es decir, un poco convertirnos en un micrófono amplificado de lo que estamos oyendo. Mostrar por qué la salud de la mujer es tan importante, no solo en el desarrollo de comunidad, sino también en la recuperación económica de muchas de las sociedades de América Latina. Y número 3, y más, perdón, y más importante, tiene que ver con la inversión. Miren, yo sostengo que recursos siempre existen. Lo que no existen son iniciativas que de alguna manera puedan ser llevadas para que esos que son inversionistas y que tienen los recursos tengan el interés. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de identificar probablemente iniciativas que pudiéramos correr a nivel latinoamericano que pudieran ayudar a las dos premisas anteriores, a oír a la mujer y a generar sensibilidad sobre la salud de la mujer en América Latina. Te devuelvo la palabra, Jan. Uy, tocaste un montón de temas súper importantes porque además hay varios ahí que no vamos a poder tocar a profundidad, pero tal vez quiero hacerte eco al primero que mencionaste y es
es oír a las mujeres y tener un micrófono que nos ayude a amplificar la situación de la mujer y todo lo que se debe hacer y toda la serie de cosas que hay que hacer y el plan que tenemos que tener para empezar a responder a esa problemática. Hablaste del tema de salud mental, que creo que afecta a hombres y mujeres, pero probablemente hay unos temas para la mujer que son bien relevantes y bien importantes. Además, es un tema que afortunadamente todos los momentos de la vida son también oportunidades. La pandemia le puso un megáfono y un micrófono al tema de salud mental, y yo creo que en todos los países hoy ese es un día que se está trabajando muy fuerte. Hace poco estuve reunida con quien lidera el tema de salud en el Banco Mundial y me decía, si hay un tema que en el Banco Mundial hoy se ha vuelto muy relevante a nivel global, es el tema de salud mental. La pandemia le puso foco a ese tema y creo que también es un tema importante. Pero tocaste un tema que ese sí me toca a mí el corazón, porque lo viví cuando tuve cargos públicos en Colombia, y es el tema de embarazos no deseados, pero sobre todo el tema de embarazo adolescente. Un embarazo adolescente es una cosa que impacta a una persona y su familia por el resto de la vida. O sea, un embarazo de una niña de 13, 14 años tiene un impacto brutal en ese núcleo familiar y en esa posibilidad de desarrollo familiar hacia futuro. ¿Qué vamos a hacer para prevenir el embarazo no deseado y el embarazo adolescente? Que muchas veces es un... me impresionaba mucho cuando yo me recorría Colombia, evitaba las zonas más apartadas, niñas de 13 años que por falta de formación e información decía, es que yo sí quiero tener a mi hijo. Y seguramente, pues en ese momento, ya cuando estaba embarazada, pues lo lógico es que quieras tener hijo, pero ¿por qué no las formamos y las informamos para que sepan que pueden postergar un poco su posibilidad de ser madres y poderse formar mejor y poder tener una vida distinta? Y ese es un tema que como digo, ese daría para otro café. Por lo complejo del tema y por el impacto que tienen nuestras sociedades latinoamericanas y digamos, y no solamente acá, digamos, solamente es un tema a nivel global, pero acá tenemos ese tema. Pero bueno, ya yo me emociono y me pongo a hablar mucho y no le doy la palabra a los demás, Mariela. Esta pregunta estaba muy enfocada al tema de retos que hemos hecho, qué más podemos hacer, que creo que también es como parte de nuestra tarea en este Café FIFAL. Mariela. Bueno, yo coincido mucho con Rafael. Efectivamente, yo creo que los gremios, la industria de la salud, la industria farmacéutica tiene un reto gigante en poder identificar dónde podemos aportar, identificar esos programas que detectan lo demás. Como decimos muchas veces en Chile, hay una campaña fuerte de detección de, por ejemplo, de mamografías para detectar cáncer de mama, pero está subutilizado porque no se detecta lo demás. Cuando nosotros ahí es donde hay un aporte gigante que podemos hacer en por qué esas mujeres no llegan a hacerse la mamografía a tiempo, porque tienen el cuidado de los hijos o un adulto mayor, donde detectamos esas brechas, esas determinantes sociales que impiden finalmente determinar un diagnóstico oportuno que puede terminar siendo muy favorable para una mujer. Entonces, creo que lo que está alrededor, en el fondo, de los programas de salud que quizás están muy bien intencionados, pero no tienen la capacidad de llegar en tiempo y forma para estos diagnósticos oportunos y enfermedades tan prevenibles, porque hay una serie de variables que impiden que eso sea así. Y creo que ahí hay programas, ahí pueden haber ideas muy, muy provechosas que podemos levantar y apoyar. Yo creo que por esa parte es muy relevante. Y por otra parte, me parece que es tremendamente importante la investigación. Esta es la industria de innovación, somos la industria de la innovación farmacéutica y tenemos un portfolio que está muy acotado, que es ampliamente impulsado en términos transversales. No hay un específico para mujeres. Y las mujeres tenemos una dirección específica de carga de enfermedad, tanto en salud mental como en otras patologías específicas de mujer. Y ahí la investigación y desarrollo, levantar los temas relevantes para impulsar las iniciativas de investigación en esas áreas es totalmente, es nuestro rol, básicamente. Yo ahí me voy a extender un poco, pero yo tengo una historia personal. Yo, mi hermana, mi hija ahora, tiene endometriosis, y la investigación en endometriosis, que es una enfermedad que básicamente te pone la vida difícil, en el fondo, estar fuera fuera de la vida, en el fondo, 2, 3 días con dolores tremendos, o llegar a la urgencia de un hospital o de una clínica, porque no hay una solución en endometriosis. Y es tremendo. Yo lo viví con mi hermana, que tenía una endometriosis que se ha operado 8 veces, yo me he operado 3,
Ahora lo vivo con mi hija adolescente, que vemos que tiene el mismo problema, y han pasado 30 años y no hay solución. Ahí yo creo que impulsar esos temas y hacer una calidad de vida mejor para las mujeres es tremendamente relevante, que es nuestro rol. Entonces yo creo que ahí hay dos déjame, porfa, déjame. Ok, dale. porque me abriste un boquete, dale. Yo creo que me encantaría que me contaras novedades al respecto. ¿Dónde están estas investigaciones y desarrollo? Que de verdad, personalmente, llevo 30 años viviendo con esto, ahora le toca a mi hija de 15 años y no hay nada nuevo bajo el sol. Dios mío, no puede ser. ¿Qué vas a decir ahí? No, mira, lo que voy a decir, y más que dar una respuesta concreta, primero es decirte que, digamos, esa es una de las razones por las cuales Organon fue creada, ¿cierto? De dar respuesta a esas necesidades insatisfechas que nunca han tenido una solución efectiva. Entonces, digamos, eso es lo primero, pero más allá que eso, yo sí creo, y conectando lo que decía Janet con qué podemos hacer, ¿no? La innovación tradicionalmente la hemos entendido como las empresas de la industria farmacéutica, como innovaciones orgánicas, es decir, como nosotros y compañías individuales teniendo o buscando las respuestas o haciendo, digamos, adquisiciones inorgánicas a través de adquisiciones de plataformas terapéuticas, etcétera, pero realmente la industria llevando ese proceso. Yo les tengo una propuesta que, y habrá que entender cuál es el área de salud de la mujer, etcétera. Ese no es el momento de esta discusión, pero que abramos la posibilidad de comenzar a hablar sobre innovación inorgánica o lo que en algunos lugares se ha conocido como la innovación abierta. Es decir, en donde hay muchos actores participando del proceso de innovación, ¿cierto? Y entonces, por supuesto, una de las primeras cosas que hay que hacer es empezar a oír, ¿no? A recoger, para usar la palabra en inglés, insights o información relevante que nos permita, digamos, orientar y priorizar. Pero más que eso, también tiene que ver con juntar actores que estén interesados precisamente en buscar esas respuestas de las que estabas mencionando, Mariela. Y hablaste de endometriosis, pero como esa categoría, hay muchas otras áreas en donde realmente podríamos avanzar mucho. Entonces, lo voy a dejar ahí simplemente con la idea de, oiga, de la misma manera como en algún momento la conversación acerca de estudios clínicos es importante, probablemente tenemos un espacio también para empezar a hablar de innovación abierta en el tema precisamente de la salud de la mujer y conectar de manera directa con organizaciones multilaterales, con organizaciones, digamos, de salud que están dedicadas precisamente a eso, que están dedicadas a incubar esas ideas nuevas que permitan de manera efectiva ofrecer líneas de solución en el tiempo. Entonces yo me quedo ahí y mi último comentario frente al tema, y lo mencioné hace un minuto, usé la palabra enfermedades que de manera que deterioran, digamos, la salud de la mujer. A lo que me refiero es, no pensemos únicamente en las enfermedades tradicionales asociadas a mujer, ¿cierto? El continuo de la salud de la mujer, el ciclo de vida de la mujer, tiene que ser nuestro objeto de análisis, nuestro punto de análisis. Y en ese sentido, vamos a entender que hay muchas oportunidades de agregar valor y de mejorar la salud de la mujer, de las mujeres latinoamericanas. Les devuelvo la palabra. Quizá para complementar un poquito todo Dale, Victoria, dale. Claro lo bueno que han dicho, creo que todo lo que han dicho es sumamente importante, la parte de innovación, etcétera, etcétera. Pero yo insisto un poco que mientras no mejoremos, aumentemos la cobertura de los servicios de salud, en este caso la mujer, pero también del hombre. Entonces, si no tenemos una buena cobertura, si no tenemos servicios de calidad, si no tenemos integración de la innovación, Rafa hablaba de innovación, pero
Si nosotros revisamos los listados de medicamentos que hay en los seguros públicos en nuestros países, en realidad muchos de esos productos ya están obsoletos. En mi región, en Centroamérica y el Caribe, se dura en promedio de 5 a 7 años para que integren un producto innovador a los cuadros básicos. O sea, que cuando llega el producto innovador ya no es tan innovador. ¿Y para qué tenemos innovación si no le llega al paciente? Entonces creo que los retos países, pero también en la cual nosotros podemos por lo menos crear conciencia al respecto, la importancia de aumentar la inversión en salud pública, la importancia también, a veces hay países que desgraciadamente no tienen la capacidad de aumentar la inversión como Producto Interno Bruto, sino paulatinamente. Pero entonces esos recursos que se usen más eficientemente. La OCDE me encanta que use un término del mal gasto en salud, que tenemos un presupuesto limitado. Y si ustedes ven los presupuestos de salud de toda la región, más del 80% son gastos administrativos. Y la inversión en lo que es medicamentos, terapias, equipo médico es muy, muy baja. Entonces, bueno, empecemos también en fomentar por identificar ineficiencias o los malgastos que dice la OCDE, buscar de que de esos recursos se usen mucho más eficientemente, adoptar métodos de compra más modernos, más objetivos, más en pro de la mujer. Y obviamente no dejar de lado promover la parte de políticas de manera, desde el interno de nuestras compañías necesitamos promocionar flexibilidad para que de manera igualitaria se concilien responsabilidades del hogar y laborales por la sobrecarga que también tienen. En este caso, las mujeres tienen el triple de sobrecarga de los hombres por sus responsabilidades laborales y en el hogar, ¿verdad? Pero promoviendo desde la parte interna de nuestras compañías, que ya la mayoría o si no todas lo tienen, que tanto hombres y mujeres tengan esa flexibilidad para tomar responsabilidades del hogar me parece también muy importante. Gracias, Victoria. Bueno, es que han tocado demasiados temas y no me han dejado reaccionar tanto, ¿no? Casi que no he hablado hoy yo. No me ha dejado este grupo hablar mucho, tienen demasiado que decir y creo que esto habla mucho de cómo nos conectamos con este tema y todo lo que hay que hacer por este tema. Entonces hablaron de mejorar la inversión, o sea, más y mejor inversión, hablaron de más y mejor innovación, pero además de innovación un poco distinta. Rafael hablaba de innovación abierta, así se llama en el mundo, pero además creo que la invitación es, cuando hablamos de innovación abierta, es a que muchos actores participen en cómo vamos a trabajar los temas, o sea, cómo innovamos entre todos, cómo no solamente un actor el que innova. Son metodologías que están probadas en el mundo, hay muchos modelos de innovación abierta y me encanta que haga ese llamado, es un tema que seguramente uno podría pensar en trabajar. Y, por ejemplo, cuando uno habla de innovación abierta, también uno habla mucho de innovación social. Es que muchas veces no estamos hablando solamente de la innovación tecnológica, estamos hablando de cómo abordamos un problema social de manera distinta e involucrando a muchos actores. Recuerdo alguna vez haber hecho procesos de innovación abierta para cómo lograr conseguir agua en un lugar en Colombia, que es La Guajira, donde nunca hay agua potable. O sea, pero además trabajando con la comunidad indígena. Entonces, ¿cómo hago ese símil? Hoy, ¿cómo podemos abordar problemáticas de la mujer con los actores, incluidas, por supuesto, las mujeres, para poder responder a un tema tan complejo y tan importante como el que tenemos enfrente? El tema, en algún momento también Victoria habló del tema de prevención, creo que también Mariela lo mencionó. O sea, hay unos temas en donde tenemos unas tareas claves para trabajar. Tenemos 9 minutos, por lo tanto le quiero dar la palabra a cada uno, ojalá 1 minuto, para cerrar. De pronto arranco con Mariela, sigo con Victoria y termino con Rafael. Un mensaje de tal vez algún punto que quieran decir que no dijeron, o algo en lo que le quieran hacer más énfasis, o en qué podemos actuar. 1 minuto cada uno para ir cerrando ya. Bueno, voy a partir yo y me voy a hacer un poco cargo de 2 preguntas que veo en el chat, que tienen que ver con qué se puede hacer para proteger la salud de la mujer en los gobiernos de América Latina y cómo incentivar la participación de las niñas y jóvenes en las carreras médicas y científicas. Yo creo que hay 2 temas ahí que son tremendamente vinculados y tremendamente relevantes para realmente hoy día dejarnos de diagnóstico y empezar estos planes de acción donde realmente tengamos resultados en el mediano y corto plazo. Creo que la industria, como industria de innovación farmacéutica, tenemos 2 roles fundamentales, que uno es
generar esta ventanita al futuro, que muchas compañías lo tienen con políticas de corresponsabilidad y empoderamiento femenino, y a su vez, desde esa perspectiva, atraer a las niñas y a los jóvenes a las carreras de investigación científica y ciencias biomédicas, que son sumamente relevantes, especialmente en el momento que nos encontramos hoy día en el mundo, en el fondo. El futuro es de investigación científica, es de innovación, y necesitamos más mujeres en esos campos. Yo creo que ahí tenemos un rol súper específico y bonito que jugar como compañías de innovación multinacionales. Y por otra parte, aportar un poco lo que hablaba Rafael, de cómo generar estos espacios de innovación abierta que no solo generen nuevas investigaciones, nuevos tratamientos y medicamentos, sino también aborden las variables que son aledañas a la protección y a la prevención de la salud de la mujer. Creo que ahí hay iniciativas relevantes que se pueden rescatar y que pueden tener un impacto más de corto plazo y de relevar esas temáticas para el abordaje en el futuro. Yo creo que ahí nos quedamos con dos tareas que pueden ser muy de corto plazo y pueden tener una realidad distinta en los próximos años. Me encanta, Mariela, y creo que el tema de innovación abierta, creo que hay que empezar a hacerlo y trabajarlo y ver a ver por dónde arrancamos. Y un tema que también se puede trabajar, pero que yo sí creo que es un poquito, tú lo dices un poco más de corto plazo, yo creo que podemos empezar a trabajarlo en corto plazo, pero tendrá resultados un poco más del corto plazo, tiene que ver con cómo logramos atraer a las mujeres a la carrera, lo que llamamos STEM, Science, Technology, Engineering y Math, que es un reto enorme que tenemos a nivel global, pero además hay un tema muy triste en América Latina, y es que cuando uno empieza a ver las carreras de investigación, arrancan muchas mujeres, la misma cantidad de mujeres y hombres, y apenas va avanzando, las mujeres se van quedando en el camino. Entonces, los grandes investigadores y los PhD terminan siendo hombres y las mujeres se van quedando. Entonces, ahí también, o sea, tenemos tareas en diferentes momentos de la vida de la mujer, en donde, bueno, ahí tendremos mucho que hacer. Yo me puedo quedar aquí hablando horas, como se habrán dado cuenta. Victoria. Bueno, quizá para resumir un poco todo lo que hemos hablado, que es muy importante, bueno, vimos que el enfoque de género en salud nos permite visualizar todas las inequidades que hay entre hombres y mujeres, lo que hace o nos hace conscientes de la urgente necesidad de tener intervenciones en correspondencia con estas necesidades, las necesidades de cada sexo. La crisis de la pandemia puso de manifiesto primero el importante rol de las mujeres en nuestros países desde el punto de vista social y económico, y también puso en evidencia las cargas desproporcionadas que soportan. Como les dije, perdón, un segundo porque es típico, ¿verdad? Como les dije al inicio, creo que el tema tiene que tocarse de manera integral. Los estados deben trabajar no solo en mejorar las condiciones de salud, de acceso, de cobertura a los padecimientos de las mujeres y en la atención primaria o preventiva, pero también en mejorar las condiciones educativas y laborales de las mujeres, como mencionó Mariela, mejorar o disminuir lo que se llama la feminización de la pobreza. La gran mayoría de la pobreza extrema, el porcentaje está en mujeres, disminuir la violencia intrafamiliar, avanzar en esa igualdad y en esa equidad de género, y de nuestra parte, pues seguir tratando de crear esta conciencia de que en salud no hay un gasto, es una inversión, y que esta inversión, si se hace de manera temprana, va a provocar que estos niveles de mortalidad todavía tan altos de enfermedades prevenibles se disminuyan. Gracias, Victoria. Tareas, retos enormes que tenemos, pero bueno, creo que aquí lo que hay es de energía y ganas de poder hacer la diferencia, y ahí estaremos. Rafa, 1 minuto de mensaje. Mira, muy rápido, 3 cosas. Número 1, creo que es importante que entendamos realmente cómo en FIFARMA podemos crear un grupo que de alguna manera quiera alimentar, avanzar hacia adelante. Eso es lo primero. Y para eso, creo que no nos podemos olvidar de que hay muchas organizaciones en América Latina trabajando de alguna u otra manera en algunos de los aspectos que hemos mencionado. Entonces ahí no reinventar la rueda, sino más bien conectar y usar algunas de las plataformas que ya están establecidas puede ser un buen comienzo. Número 2, creo que la idea de oír y contar lo que oímos
es relevante porque nos pone en una categoría distinta como industria y como FIFARMA frente a la importancia que este tema tiene, digamos, para nosotros como un colectivo. Y número 3, y aquí voy a ser un poquito más soñador, pero a mí sí me gustaría que en algún momento conversáramos sobre la posibilidad de por qué no tener un incubador o manejar una incubadora junto con, digamos, con FIFARMA, en donde se hagan hackatones, en donde de alguna manera se vincule al empresariado o posibles inversionistas que estén interesados en llevar algunas de estas soluciones, digamos, a la práctica. Y cuando hablo soluciones, yo sé que hemos estado hablando de soluciones de salud, de las tradicionales a las que estamos acostumbrados, como medicamentos, medtech, tecnología, pero déjenme recordarles que hay muchas brechas en el continuo de atención de las mujeres que atraerían el interés de muchas compañías, digamos, por ejemplo, de tecnología, que podrían complementar claramente las soluciones que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, esos 3 puntos. Número 1, conectar, crear un grupo de trabajo y conectar con plataformas ya establecidas. Número 2, oír y contar lo oído. Y número 3, crear algún tipo de plataforma que nos permita vincular también a los que tienen algunos de esos recursos, que son los inversionistas. Gracias, Rafa. Bueno, creo que llegamos al final. Tengo 2 minutos para cerrar. Creo que no puedo dar una lista larga de conclusiones, pero creo que la relevancia del tema está más que puesta, más que evidente. Creo que las cifras que tenemos en América Latina y en los diferentes países lo muestran y lo revelan. 2, creo que la importancia de poder hacer algo, actuar ya. Creo que podemos trabajar en varias cosas y creo que aquí quedaron algunas ideas planteadas de temas que podemos trabajar nosotros, algunos nos superan o, digamos, o van más allá de lo que podemos hacer y sin duda, pues ahí hay una tarea que podríamos arrancar y es cómo armamos algo para involucrarnos cada vez más en el tema de salud de la mujer y de empoderamiento de la mujer, porque además lo uno está relacionado sin duda con lo otro. Poner un megáfono, como decía Rafael, ponerle el micrófono en extremadamente alto para mirar cómo podemos hacer que esto esté en la agenda pública. Y bueno, salieron muchas otras ideas que fuimos comentando en el camino, no, porque ya nos toca ir terminando, pero creo que esta es una discusión, una conversación que apenas empieza. Y tal vez recoger un mensaje final que dijo Rafael y es mirar cómo nos conectamos con otros, porque hay muchos que están trabajando en este tema y sin duda cuando nos juntamos podemos multiplicar. Yo siempre veo que cuando uno se junta no suma, sino que multiplica. Entonces, ¿cómo hacemos para multiplicar trabajando entre todos juntos? Por ahora, agradecerle a Mariela, a Victoria y a Rafael por haber hecho este conversatorio conmigo. Es un tema que me encanta, que me apasiona. Yo sé que a ustedes también. Y a todos los que se conectaron, ya varios están saliendo, a todos los que se conectaron y a todos los que escucharán este Café FIFARMA después también, un saludo muy especial y bueno, listos para seguir trabajando en un tema tan importante para todos. Adiós. Feliz día. Gracias a todos. Gracias, Chao, chao. hasta luego. Gracias a Hasta nuestro todas, próximo a café. todos. Chao, chao. Chao. Bye. Gracias.